Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Y ustedes, estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Al salir del aire el día de ayer, el Dr. Gray mencionó algo que quería compartir, pero se nos terminó el tiempo. ¿Podemos continuar ahora? Pero estamos hablando de santificación y andar en victoria. Hace 12 años o más, no puedo creer que he estado de regreso con usted ya casi 6 años. ¿Dónde se ha ido el tiempo? Alguien me preguntó, yo les dije 6 meses. Sí, parece como 6 meses. No, Pero 6 estoy años. bromeando. Pero hace 12 años yo pasé una experiencia, un problema en la iglesia con un ministro y fui herido grandemente de una manera financiera. Sin decir mucho más, yo guardé esa herida por mucho tiempo. Y yo siempre le estaba hablando a mi esposa sobre eso. Y ella se cansó de escucharlo. El Señor empezó a hablar conmigo sobre eso. Yo perdí la victoria, hermano Swagger. Yo estaba andando en desánimo y en tristeza y en ira y falta de perdón. Y eso sucedió por mucho tiempo. Y cuando usted está tratando de preparar sermones y está tratando de superar eso y ignorar eso, ¿sabe? No funciona muy bien. Entonces, me acuerdo, el Señor me dijo, usted tiene que dejar ir a esta falta de perdón. Usted tiene falta de perdón y se ha convertido en amargura. Y Señor, me sentí bien avergonzado. Tuve que hablar con mi esposa y le dije, ¿tú piensas que es así? Dijo, sí, yo pienso que usted está ahí. Y me acuerdo de esos tiempos de oración. Y tuve que llorar y tuve que pedirle perdón a Dios por mi falta de perdón. Y después tuve que hablar con el hermano y arrepentirme con él. Y decirle, lo siento. ¿Y qué le dijo él? ¿Él aceptó el perdón? Lo aceptó y no discutió los detalles de por qué tuve ese problema. Porque no cambió nada. Pero la cosa es que él lo recibió y fue bueno, dijo que me amaba y todo eso, y yo tuve que, y realmente no pensé que fue suficiente de parte de él, pero también me di cuenta que eso no era entre Así él y es. yo ahora. Así Lo es. solté, ya se acabó. Yo aún terminé escribiendo una carta, quería asegurarme que lo había hecho oficialmente. Sentí que tenía que escribir una carta y lo hice. Pero de todas maneras, el Espíritu Santo vino a mí y yo creo que el Señor se agradó conmigo. Mi esposa se agradó cuando yo lo hice. Yo tuve que soltarlo, representaba bastante dinero y bastantes cosas. Tuve que soltarlo y seguir con mi vida. ¿Sabe qué? Hemos llegado a esos lugares, aun cuando somos predicadores. Tenemos que dejar ir las cosas, aun cosas que hacemos. Si es otra persona o algo que hemos hecho, tenemos que entregárselo al Señor. ¿Y dónde vamos? Regresamos al Señor y rogamos la sangre del Calvario, regresando a la cruz. Él es fiel para perdonar a pecadores de su falta de perdón y su amargura y lo que han hecho y darnos segunda, tercera, cuarta, quinta y 10ª oportunidad. Y doctor Gray, si no hubieran terminado las cosas así, jamás No hubiera hubiera regresado regresado. usted acá. Porque, bueno, esa situación en particular, usted tenía el derecho de sentirse como se sintió, pero se lo tuvo que dar al Señor Sí. y decirle, Señor, va a tener que pelear esta batalla. Correcto. Yo no puedo pelear esta batalla. Yo he sufrido lo mismo muchas veces y le he tenido que decir al Señor, Señor, tengo que Así soltarlo, es. porque si no eso frustra y eso lo amarga a uno si uno Así permite es, que eso así continúe es. así. Sucedió por varios meses. Si no hubiera terminado como terminó todo, jamás hubiera podido regresar No. aquí. Mire, yo no sé si usted ha pensado en esto, pero el perdón, miren, el Señor nos pide que hagamos por otros lo que Él hace por nosotros. Así Amén. es. Y bueno, en este sentido, el perdón de nuestra parte es una decisión basándonos en el hecho de que hemos sido perdonados. Ahora, una vez que hemos perdonado a alguien,
aquí está la batalla de fe. No importa cómo se sienta usted. Correcto. No importa porque... Y va a querer regresar. Sí, por supuesto, sí, tratará de Esos hacerlo. sentimientos que yo tuve Claro que sí. trataron de regresar. Y yo tuve que decir, Sí, se acabó. y es lo que quiero decir. Usted tiene que, como creyente, tiene que tratarlo de la misma manera como Dios trata sus pecados. Porque si usted le pide algo acerca de lo que usted se arrepintió ayer, Él no sabría qué es lo que usted está Cierto. diciendo porque Él ha escogido perdonar. Entonces el perdón, en parte, también es mi voluntad de no solo pasar por la emoción y decirlo, pero también vivir libre de ello y no permitir que vuelva a mis pensamientos, a mi corazón. Yo tengo que tomar esa decisión y es la misma manera como Dios trata con mi pecado. Él nos está pidiendo que tratemos con el pecado de otros, especialmente con aquellos que nos ofenden. Así que cuando usted aún siente eso, una vez más, la batalla de fe, no, yo ya hice lo que debía hacer. Lo que usted acaba de decir, cada vez que usted opera en fe, la gracia de Dios está al dar la vuelta de la esquina y vendrá a hacer un milagro en su corazón al punto de que ni siquiera va a sentir eso ya más. Pero el pueblo de Dios le puede herir mucho más que aquellos que no son salvos. Realmente está aquella persona que no conoce al Señor. Usted anticipa eso de ellos, ¿no? Pero usted no anticipó este hermano, ¿no? Él era un ministro. Usted no esperaba que él iba a hacer eso, No. ¿no? Sea lo que él haya hecho. Realmente duele bastante y es también necesario para que nosotros perdonemos y pongamos eso en las manos de Dios. Usted hizo lo correcto al hablar con él y pedir ese perdón, ¿no? Porque usted se sintió como se sintió, pero escuchando cómo lo cuenta, usted se sintió mal porque él no reconoció, bueno, yo le he fallado a usted también. Yo no creo que él comprendió qué tan profundo dolió. Fue una cosa financiera. Yo tuve que dejar mi obra misionera en Europa. Tuve que regresar a casa, tuve que vender mi casa y mudarme. Y tuve que regresar a la obra pastoral. Fue un cambio grande en mi vida cuando sucedió esto. Pero sabe que Dios es bueno. Así es. Porque, Sí, lo es. como dijo el hermano Watts, probablemente hubiera continuado viviendo en Europa o Texas, no estuviera en Baton Rouge ahora. Bueno, qué Sí, bueno Todo para tenerlo. el Y bien. yo no estuviera aquí tampoco. Yo le voy a escribir Sí, a ese darle hombre, le voy a gracias. decir gracias. No, realmente Miren, no. la Biblia habla de Pero- una raíz sí, de amargura. Así es. Es como una hierba. Así es. Usted puede jalar lo de arriba del diente del león y todavía está ahí. Nosotros alimentamos estas raíces para que crezca. Una raíz, una maleza y una... El Señor tuvo que excavar bastante para sacarlo de mí. Sí. Pregúntele a mi Usted esposa. no está solo, mi hermano. Todos hemos tenido que sufrir ese proceso. Pero gracias a Sí, Dios que la cruz lo hace La cruz disponible. es la respuesta, hermano Swagger. Es regresando en humildad, arrepentimiento y como cuando fuimos salvos, cuando fui salvo a los 12 años de edad. Pero ahora yo tengo un mejor sentido de mi teología. Hay que rezar a Cristo y decirle, Señor, necesito esa sangre que limpie este pecado. Pero qué bueno que usted mencionó que debemos de vivir un estado de arrepentimiento. Y humildad. Bueno, Y humildad, arrepentimiento yo creo que es humildad. La mayor presentación de humildad que el mundo jamás ha visto fue obviamente Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y una vez más, no me parece que la verdadera humildad puede estar en su vida o corazón a menos de que ponga su fe en Cristo y la cruz Correcto. exclusivamente. Tiene que ver con todo lo que vivimos y hacemos, todo. Sabe, es la centralidad del libro. Bueno, yo Es el leí, mensaje central del Nuevo Testamento. he leído en el último mes varios predicadores y libros que he estado leyendo que han hablado de la centralidad de la cruz. Sí, Claro. Y realmente es la marca del cristianismo. es el fundamento, es eso que tenemos que enfocarnos, es eso donde tenemos que mantener nuestra vista. Voy a usar sus palabras, me gusta esa palabra, enfocarme mejor. Mantener el enfoque fijos en la cruz.
y lo que Él hizo por nosotros. Sí. Pablo dice en Efesios 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y yo creo que eso fue lo que me llegó a la mente con su historia, que debemos caminar en amor como Cristo nos amó a nosotros, porque no nos merecemos la misericordia ni la gracia nosotros mismos, pero gracias a Dios que Él nos la dio y nosotros tenemos que extenderle esa gracia a otras personas. Pero la única manera de caminar en amor es entendiendo la última parte de ese versículo, que Él se ha entregado como una ofrenda y sacrificio a Dios. Yo creo que esas cosas van mano a mano. Sí. Miren, ahí es donde el elitismo se detiene, cuando nos damos cuenta de que estábamos tan necesitados y estábamos en una triste condición sin Dios, sin este sacrificio del Me Calvario. parece que José probablemente es el mayor ejemplo en lo que tiene que ver en la Biblia, considero, en lo que refiere al perdón. Sí. Sus hermanos realmente lo mataron, no lo mataron personalmente, ¿no? Pero lo sentenciaron en Egipto. Él básicamente lo vendieron para que muriese, pero Dios lo protegió, como conocemos la historia. Es un perfecto ejemplo, considero, Lo es. de lo que el perdón debe de ser. Y si alguien tenía el derecho de odiar a sus hermanos por lo que le trataron de hacer, era él. Varias veces, sí. Varias veces José tuvo ese sí. derecho, pero él Sí, qué historia. no permitió que eso le afectara. Sí, fueron los hermanos, la esposa de Potifar, Sí. también, bueno, siempre se El me olvida cuál de panadero. los dos, el que lo Sí. olvidó en la prisión, una y otra vez. El panadero, sí. Pero Pero- así es. 3 o 4 veces dice que el Señor estaba con él. Así es. Eso no Así solo es. sucedió. Eso fue porque Él estaba abierto para perdonar. 5 o 6 veces usa terminología similar. El Señor estaba con él, etc. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lauren, vamos a leer el versículo 12 una vez más, por favor, en el capítulo 6 de Romanos. No reine, Dominio. pues, el pecado La naturaleza pecaminosa en vuestro cuerpo mortal. indica que la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer dominio otra vez en el corazón y la vida del creyente. Si el creyente no mira constantemente a Cristo, el cuerpo mortal es neutral, es decir, se puede usar para justicia o maldad. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Las lujurias impías son llevadas a cabo a través del cuerpo mortal si no se mantiene la fe en la cruz. Y una vez más, nuestra victoria está en Cristo y la cruz, y solamente en Cristo y la cruz. Entendamos eso. Su victoria no llega de ninguna otra manera. Y usted dice, bueno, yo ayuno tantas veces y no estoy atacando el ayuno, porque es bíblico, si se lleva a cabo correctamente. Pero, damas y caballeros, la única manera de caminar a la victoria es si tenemos fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entienda esto. La única manera de tener victoria sobre el pecado, y no me refiero a una perfección sin pecado, pero me refiero a que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, no debe de dominarnos de ninguna manera. Y lo que estamos intentando enseñarle es de la manera cómo puede tener victoria, de la manera cómo puede crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Y es la única manera. No creo que haya otra manera. Y yo le doy gracias a Dios que en todo el mundo tenemos a predicadores y la iglesia también que están empezando a ver esta gran verdad y están empezando a obedecer a Dios y poner su fe donde pertenece correctamente. Para verlos crecer en la gracia y conocimiento del Señor es algo maravilloso. Correcto. Alabado a Dios. Y hermano Swagger, pongamos todo esto en contexto una vez más. Él nos ha dicho que somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa en Romanos 6, del 3 al 11. Él cierra esa sección diciendo
que tenemos que considerar, tenemos que pensar, tenemos que Muerto al entender pecado, que así estamos es. muertos al pecado y vivos a Dios. Luego, enseguida, él dice, basándose en esto, no permitan que la naturaleza pecaminosa reine. Así Así es. que lo que aprendemos es que la naturaleza pecaminosa y su señorío pudiera estar activa en nuestras vidas si no nos acercamos en nuestra relación con Cristo basándonos en Romanos 6 y 11. Yo no estoy considerándome ser libre del pecado. Y si yo cuento conmigo mismo para libertarme del pecado, yo no estoy considerando lo que Pablo dice que tengo que pensar. Solo podemos detener a la naturaleza pecaminosa de levantarse dentro de nosotros y de dominarnos cuando mantenemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho. Así es como uno hace que la naturaleza pecaminosa deje de reinar. Cualquier influencia del pecado puede caer bajo esa misma categoría, porque todo aspecto del pecado es derrotado en el Calvario. Nuestra fe es el medio por el que Dios quiere que nosotros podamos vencer el Una pecado. actitud negativa es pecado. Una mala actitud es pecado. Un ¿Sabe? pensamiento malo es pecado. ¿Sabe? Pablo identifica y dice la palabra aquí, en inglés, concupiscencias. Es interesante, él está identificando el hecho de que la naturaleza pecaminosa, está llamándolo lo que la naturaleza pecaminosa va a tener deseos sensuales y desordenados. Una persona dice que se está refiriendo a la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Entonces, todos como gente, nuestros cuerpos físicos, están en oposición a la voluntad de Dios Bueno, para pero nuestra vida. el pecado, todo pecado conlleva en sí, todo pecado conlleva Sí. algún tipo de seducción y eso Sí. es lo que le hace Es poderoso. un desorden o un deseo fuerte e inapropiado para algo que no debería ser. Así es, así es. Entonces, ahí es donde Y lo único que puede detener ese deseo, y una vez más podemos hacer hincapié en ello, es que la fe esté en Cristo y la y si cruz. le sumamos a eso, que usted siempre lo hace, sumamos entonces el Espíritu Santo obrando por Él nosotros. obra y Él es Dios, Él puede hacer Muy bien. cualquier cosa. Hay una pregunta aquí que tiene que responderse. Si la fe de una persona está en Cristo y la cruz, entonces, ¿de dónde vienen estos deseos? De su carne, Defina eso, por favor. su naturaleza adámica. Esa es la naturaleza pecaminosa. Sí, Muy bien, entonces Está ahí. si mi fe... todavía está ahí. Muy bien, Quisiera pero que cuando fuera usted dice removida. eso, entonces está diciendo que aún está activa. No, pero puede resaltar. Bueno, sí, muy bien, pero si usted tiene concupiscencia Sí, y no viene de la naturaleza pecaminosa, sí. lo cual no si la naturaleza pecaminosa no está activada, tiene que venir de algún lugar. Y vemos que nos enfrentamos a estos deseos Sí, día tras día. Entonces, ¿significa eso que mi fe jamás realmente está en Cristo y Él crucificado? No, No, no. usted- Entonces, ¿cómo balanceamos eso? hermano Suárez, ¿quiere El contestar Espíritu eso? Santo lo balancea para usted. Bueno, una vez más, como maestro, yo siempre trato de ponerle todos los puntos a las i latinas y las tildes. Yo creo, como dijo el doctor Gray, que la carne es la respuesta y por eso es que yo separo la naturaleza pecaminosa de la carne. La palabra carne es sarx en el griego y la palabra pecado es amartía, indicando naturaleza pecaminosa. Pero la carne es todo lo que tiene que ver con la humanidad. Cuando nosotros estábamos bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa, eso vino a corromper nuestra mente, nuestro corazón, nuestro Así es, pensamiento así es. Exactamente. y los hacía. Miren, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestras ideologías en nuestro corazón no son eliminadas por completo. Es un proceso. Ese es el proceso y ahí es donde la renovación llega y entra. Hay cosas que nosotros pensamos, aún en este momento, tal vez de otras personas, tal vez de situaciones que no son de Dios. No significa que yo necesariamente he causado que la naturaleza pecaminosa reine con el objeto incorrecto de fe. Simplemente hay cosas en mí que tienen que cambiar. Y yo sostengo y he tenido, argumentos cara a cara con personas de esto, que la carne es esa porción de mí que tiene que ser renovada.
La naturaleza pecaminosa vive en mí, en mi carne. ¿No le da combustible la naturaleza pecaminosa? Sí, está al activada. problema? Muy bien, bueno, esa es la pregunta que yo hice. Si está activada, Pablo dijo en Romanos 7 que cuando él revivió la naturaleza pecaminosa, obró en él todo tipo de deseo maligno, libertinaje. Entonces, con lo que estamos tratando realmente, en los términos del hermano Swagger, es esas ramas trepadoras de la caída, que es la obra corrompedora del Espíritu Santo sobre mí, sobre mi corazón, sobre mi mente. Hay cosas en mí. ¿En su cuerpo? Bueno, sí, pero no estoy limitado. El pecado viene del Cuerpo, corazón. alma y El pecado espíritu. viene del corazón. Sí, sí. Entonces, el área mía que realmente tiene que ser renovada es el corazón. Por eso es que mencioné la palabra nous en otro programa pasado como la renovación de la mente. Todo el hombre interior tiene que ser renovado. Y hay momentos en los que si estoy pensando mal y no he permitido que este proceso continúe, mi fe en Cristo y la cruz, y el Espíritu Santo haciendo la obra en mí, hay cosas que yo aún puedo estar pensando mal. Actitudes que tengo yo que Dios quiere quitar. Eso es lo que yo estoy aprendiendo. No estoy siendo libre del pecado progresivamente, sino que estoy aprendiendo Entiendo. a vivir libre basándome en lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, literalmente permito que el Espíritu Santo me renueve y si no, estos deseos que tengo pudieran, o más bien esas inclinaciones malas, tendencias que tengo, pueden causar que yo cometa pecado. Entonces mi fe tiene que estar en Cristo para no solo callar a la naturaleza pecaminosa, pero también para vivir libre de la carne. Permíteme dar una ilustración, o le voy a presentar una. ¿Alguien tiene problemas con la bebida, o como yo, problemas con comer? El año pasado hice una dieta y perdí como 35 libras. Subí 5 y después voy a perder 30 más. Yo tengo problemas con la comida. Estoy siendo honesto, me encanta la comida. En particular me gustan los panes, me gustan las donuts, me gustan la comida, me ¿Me encanta está la comida. lastimando, doctor? Sí, el punto es que yo he comido bastante comida en mi vida y he aumentado mucho peso. Entonces he tratado de eliminarlo. ¿Será eso pecado? Y yo me voy a contestar a mí mismo, sí, estoy pecando contra mi cuerpo. Y tal vez acorte mi vida si no pierdo más peso, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno. es pecado estar de sobrepeso, ¿correcto? No me parece. ¿No piensa? No me parece. Eso es lo que le llamo yo. Y realmente, digamos, por ejemplo, usted tiene 180 libras, no lo que... Quisiera estar, Pero digamos así, es más de 200 libras. y usted tiene 180 libras, estoy pecando, y ahora va a 180, ya no estoy pecando. No me parece. No, estamos por lo menos 50 Hay libras muchos sobrepeso. factores cuando se trata del peso y de perder peso, ganar peso. Así que yo puedo caer del lado pecaminoso porque a mí también me Lo encantan siento. la repostería y las donas y el pastel y todo eso. Sí, pero usted creció comiendo Sí, caramelos y caramelo bebiendo y el refresco. refresco, sí. Aún tengo ese problema con lo de los caramelos aún. Miren, bueno, dejé el refresco, pero los caramelos aún Bueno, son... pongámonos con el fumar o beber alcohol. Sí, mi problema con el peso no es una buena ilustración. Yo Fumar y creo beber que- alcohol, ¿cómo? Yo creo que el cristiano debe ver su cuerpo como una herramienta para el Señor y que cualquier cosa que promueva una vida no saludable consistentemente en nuestro cuerpo, debemos pedirle la Es ayuda del cierto. Espíritu Santo para cambiar. Pero miren, hay personas que tienen un problema de peso que están viéndonos que es algo hormonal. Sí. Hay cosas que no pueden controlar o que tal vez, no solo se trata de que me encantan las donas, sino son muchos factores los que se involucran. Así que tenemos que hacer todo lo posible basándonos en nuestro propio peso, altura y nuestra figura de cuerpo específico para cuidarnos a nosotros mismos. Miren, la Biblia dice que todo me es lícito, pero yo no quedaré sujeto bajo el poder de ninguno. Así que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos liberte Sí. del deseo de las donas. Oh, mi Dios. Se nos acabó el tiempo. Bueno, sí. Le hemos dado lugar para que usted lo considere todo. Bueno, no se pierdan la próxima programación y gracias por estar con nosotros.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.